India es un país del sur de Asia cuyo nombre proviene del río Indo. El nombre Bharata se usa como una designación para el país en su constitución que hace referencia al antiguo emperador mitológico Bharata, cuya historia se cuenta en parte en la épica india Mahabharata. Según los escritos conocidos como los Puranas, textos religiosos históricos escritos en el siglo V después de Cristo, Bharata conquistó todo el subcontinente de la India y gobernó la tierra en paz y armonía. La tierra era por lo tanto conocida como Bharatavarsha, el subcontinente de Bharata. La influencia aria, afirman algunos estudiosos, dio lugar a lo que se conoce como el periodo védico en la India, entre 1700 y 150 a.C., caracterizado por un estilo de vida pastoral y la adhesión a los textos religiosos conocidos como los Vedas. La sociedad se dividió en 4 clanes: las Varnas, popularmente conocidas como el sistema de castas, que estaban compuestas por los Brahmana, en la cima, sacerdotes y eruditos; los Kshatriya, que eran los guerreros; los Vaishya, granjeros y comerciantes; y los Shudra, trabajadores. La casta más baja eran los Dalits, los intocables, que manejaban la carne y los desechos, aunque existe cierto debate sobre si esta clase existía en la antigüedad. Al principio parece que este sistema de castas era simplemente un reflejo de la ocupación de las personas, pero con el tiempo se interpretó de manera más rígida y no se les permitía cambiar de casta ni casarse con una casta que no sea la propia. Esta comprensión fue un reflejo de la creencia en un orden eterno para la vida humana dictado por una deidad suprema. Numerosos cambios sociales tuvieron lugar durante el periodo védico temprano. El concepto de Varna, junto con las reglas del matrimonio, se hizo bastante rígido. A las vacas y los toros se les otorgó un significado religioso. La importancia de la agricultura comenzó a crecer, las familias se volvieron patriarcales y la gente comenzó a rezar por el nacimiento de un hijo. Las otras castas fueron degradadas lentamente alrededor del 500 a.C. El periodo védico posterior comenzó a dar origen al periodo de los reinos medios de la India. La familia era considerada como la unidad social y política. Fue el núcleo de la vida social de los primeros arios. El padre era el jefe de la familia y era conocido como Grihapati. Tenían familias conjuntas y el padre tenía gran autoridad sobre los hijos. Posición de la mujer. En la temprana edad védica, las mujeres disfrutaban de un lugar honrado en la sociedad. En todas las ceremonias religiosas participaban junto a su esposo. La educación de las niñas no fue descuidada. En el periodo védico posterior, la posición de las mujeres disminuyó. Se les dio una posición más baja en la sociedad. Eran consideradas inferiores y subordinadas a los hombres. Las mujeres no podían participar en las asambleas políticas y ya no acompañaban a sus maridos en bhajnas religiosas. El matrimonio se consideraba un vínculo sagrado. Las chicas se casaban después de alcanzar la pubertad. La práctica de Swayamvara también prevaleció en la sociedad. Esta era la práctica de escoger un marido de entre una lista de pretendientes. En esta práctica, el padre decide conducir el Swayamvara de su hija en un lugar y momento auspicioso. Generalmente, los reyes enviaban mensajeros a sus fronteras, mientras que los plebeyos se las arreglaban para difundir la noticia en su comunidad. En el día y lugar elegidos, la chica escoge de una asamblea de pretendientes o al pretendiente que complete una tarea. Cuando la chica identifica al pretendiente de su elección, ella lo señalaba poniéndole guirnaldas e inmediatamente se llevaba a cabo una ceremonia de matrimonio. La monogamia era la práctica general. Si la mujer enviudaba, tenía permitido casarse de nuevo. Las mujeres no eran personas independientes a los ojos de la ley, tenían que permanecer bajo el cuidado protector de sus relaciones masculinas. La gente en la antigua India pasaba su tiempo libre en diversas diversiones, como juegos de azar, baile, carreras de carros, caza, boxeo y música. Las mujeres mostraban su habilidad en el baile y la música. En la era védica se le dio gran importancia a la educación. Toda la instrucción fue dada oralmente. La educación védica apunta al desarrollo adecuado de la mente y el cuerpo. A los discípulos se les enseñó sobre ética, arte de la guerra, arte del metal y concepto de Brahma y filosofía, además de ciencias básicas como la agricultura, la cría de animales y la artesanía. El lugar de aprendizaje se llamaba Gurukula, donde se realizaba una ceremonia llamada Upanayana. Esta ceremonia Upanayana despliega su mente y alma,
Después de esta ceremonia, el alumno era llamado como Brahmachari, un individuo nuevo y cambiado, tanto interna como externamente, a partir del cual comenzaba su vida estudiantil. El aprendizaje fue casi monopolizado por los brahmanes. A medida que pasaba el tiempo, las otras dos castas, Kshatriya y los Vaishya, también tenían derecho a recibir educación, pero a los Shudras en general se les negó estudiar las sagradas escrituras. El hogar del maestro o gurú era el centro de aprendizaje en el periodo védico, que estaba situado en un entorno natural, no constituido artificialmente, funcionaba en soledad y silencio. En la antigua India llevaban vestidos de algodón, lana y piel de ciervo. Las prendas constaban de 3 partes, una prenda interior llamada nivi, una prenda llamada vasa o paridhan y un manto conocido como adivasa, atka o dropi. Las mujeres llevaban 2 piezas de ropa, un tramo de tela estaba envuelto alrededor de la parte inferior y una tela holgada cubría la parte superior. Más tarde, las mujeres comenzaron a usar falda, una gran envoltura alrededor de la cintura. Las mujeres ricas solían usar joyas y zapatos de cuero. Las prendas también estaban bordadas con oro. Tanto los hombres como las mujeres llevaban adornos de oro. Y tanto hombres como mujeres se engrasaban y peinaban el cabello. Los hombres guardaban barba y bigote, pero a veces también los afeitaban. La alimentación era variada, tanto vegetales como animales. El arroz, la cebada, el frijol y el sésamo formaban el alimento básico. También comieron pan, pastel, leche, manteca, mantequilla y cuajada junto con frutas, pescados, pájaros, cabras y carneros. Consumir vacas estaba prohibido, práctica que aún se conserva. También bebieron licor conocido como sura, un brandy hecho de cebada y el jugo de la planta de soma. En la antigua India se llevaba una vida religiosa simple. Continuaron siguiendo la fe y los rituales que prevalecían entre ellos antes de llegar a la India. Esta antigua religión se representa en colecciones de poesía oral y prosa, himnos, oraciones, cantos, hechizos y comentarios conocidos como los Vedas. Estos fueron compuestos alrededor de la época de la entrada de los arios en la India. Gran parte de lo que sabemos sobre este periodo de la antigua historia de la India es el resultado de la transmisión fiel de los Vedas de boca en boca de una generación a otra. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza. El número y la importancia de las diosas era menor en comparación con los dioses. Las deidades adoradas por los arios védicos eran bastante numerosas y se han agrupado bajo 3 cabezas: dioses terrestres, Prithvi, Agni y Soma; dioses celestiales, Zeus, Varuna, Surya; dioses atmosféricos, Indra, Vayu, Purjana. Para complacer a estos dioses, los arios védicos ofrecieron oraciones y sacrificios. Sin embargo, en ese periodo no se construyeron templos para adorar a sus dioses ni prepararon ídolos de estos dioses. Después de esto, las deidades de la naturaleza aria perdieron gran parte de su importancia y 3 nuevos dioses tomaron su lugar: Vishnu, el conservador; Shiva, el destructor; y Brahma, el creador. En estas ciudades se encontró que las casas estaban hechas de ladrillo cocido y tenían techos planos. Eran de 1 o 2 plantas con patio con pozo y baños. Las ciudades tenían calles con un sistema de drenaje bien conectado. Tenían un gran edificio central de almacenamiento de grano. El descubrimiento de la piscina pública lleva a inferir que el baño religioso era común durante ese tiempo. Los principales cultivos alimenticios eran el trigo y la cebada, que se sembraban en primavera cuando las aguas de la inundación retrocedían y crecían con un mínimo esfuerzo. También cultivaban sésamo, legumbres, dátiles y melones. Practicaban la hilandería y el textil de lana y algodón. Un fragmento de algodón tejido proveniente de Mohenjo-Daro es la prueba más antigua del uso de los textiles de algodón en el mundo antiguo, siendo este el textil más importante de la India en la actualidad. Los hombres de la civilización del Indo crearon una amplia gama de animales domésticos, entre otros el asno, el buey, el búfalo de río, el elefante y demás, animales que desde entonces se han considerado como elementos típicos del escenario rural indio. Sin embargo, desconocían el caballo. Las ciudades del Indo comercializaban no solo productos agrícolas, sino metales como el oro, plata, plomo y estaño, joyas y piedras semipreciosas, lapislázuli y turquesa, herramientas, utensilios y cerámicas.
Sus huellas han aparecido en documentos sumerios y acadios que registraban el comercio de oro, ébano y cornalina con naves que algunos historiadores identificaban como procedentes de esta región.